Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar esta mañana compartiendo con todos ustedes esta jornada de la Sociedad Dominicana de Hematología. A ver si soy capaz de manejar el puntero. Para hablarles del tratamiento de primera línea de linfoma folicular, ya nos anticipaba algo el doctor Pawlowski sobre algunos dogmas que mantenemos continuamente cuando hablamos de pacientes con linfoma folicular. Sabemos que siguen un curso clínico indolente, pero también sabemos que la supervivencia global de estos pacientes ha aumentado. Siempre hemos tomado decisiones terapéuticas en cierta forma conservadoras, teniendo en cuenta esa evolución clínica indolente y esa larga supervivencia, pero eso es algo que quizá a día de hoy está cambiando. Y lo que está cambiando es porque somos conscientes de que hay subgrupo de pacientes de alto riesgo, de mal pronóstico, pero de que no tenemos las herramientas pronósticas adecuadas para identificar a esos pacientes. No tenemos las herramientas pronósticas para hacer una selección racional y secuencial del tratamiento, no podemos identificar de forma adecuada pacientes que se nos van a transformar y sobre todo eso, su grupo de pacientes que vamos a ver que de forma precoz progresan y su pronóstico claramente empeora. Sí que es cierto, y me van a perdonar por la calidad de la diapositiva, pero son datos muy recientes presentados en la última reunión de Lugano hace poco más de un mes. Es cierto que la introducción de la inmunoquimioterapia ha cambiado el pronóstico de los pacientes con linfoma folicular. Pueden observar como a los 10 años la supervivencia global se aproxima a los 80 años. Esto es un trabajo que presentó el grupo francés en combinación con datos americanos, analizando las causas de muerte de pacientes con linfoma folicular, y pueden observar también cómo el linfoma folicular sigue representando la principal causa de mortalidad en los pacientes. Por lo tanto, el tratamiento del linfoma folicular sigue suponiendo un reto, y bajo este esquema aparentemente sencillo en el que pueden observar cómo abordamos el tratamiento de los pacientes con linfoma folicular, se esconden una serie de preguntas, una serie de cuestiones que están todavía sin resolver. Una de ellas es si en la actualidad, con la disponibilidad de diferentes opciones terapéuticas, la opción de esperar y ver sigue siendo válida. Nos debemos preguntar también si rituximab en monoterapia es una opción válida para algunos pacientes. Vamos a tratar también de contestar a esa cuestión. En cuanto a la inmunoquimioterapia como estándar, sabemos qué es el tratamiento estándar, pero no sabemos cuál es el esquema de elección. Vamos a ver si es necesario dar mantenimiento o no a todos los pacientes y, sobre todo, si somos capaces de identificar esos pacientes de mal pronóstico y si podemos mejorar los resultados en estos pacientes. La opción de esperar y ver es una opción conocida. La mayoría de los estudios derivan de la era pre-rituximab, pero también tenemos datos de estudios retrospectivos que nos indican que esa opción de esperar y ver sigue siendo válida en la actualidad. Estos son el trabajo que dio lugar a la publicación del FLIPI, uno de los índices pronósticos que utilizamos habitualmente en el linfoma folicular. Pueden observar como en un análisis de un subgrupo de 100 pacientes en los que inicialmente no se administra ningún tratamiento, la mediana de tiempo hasta el inicio del tratamiento se aproxima a los 5 años. Bueno, como les decía, cuando se analiza ese subgrupo de 100 pacientes incluidos en este estudio, pueden observar cómo la mediana de tiempo hasta el tratamiento se aproxima a los 5 años, y pueden observar también cómo la administración, el retrasar el tratamiento, el hacer watch and wait inicialmente no compromete los resultados en cuanto al tiempo hasta fracaso del tratamiento. En la misma línea, datos más recientes del National Lymphocare Study nos vienen a afirmar o a confirmar esto, y es que el watch and wait no compromete terapias posteriores. Es evidente que cuando dejamos a un paciente sin tratamiento, la progresión de la enfermedad o el tiempo hasta el siguiente tratamiento es más corto que si diésemos algún tipo de terapia, pero pueden observar también como no hay diferencias en la supervivencia global y, lo que es más importante, cuando esos pacientes posteriormente reciben tratamiento, los resultados en cuanto a supervivencia libre de progresión no se ven comprometidos, tanto si reciben rituximab en monoterapia como si reciben RCVP o si reciben R-CHOP. La cuestión de si sigue siendo válida Watch and Wait de la actualidad ha sido cuestionada por algunos trabajos. Este es uno de ellos, este es el trabajo del grupo británico, donde en pacientes asintomáticos con baja carga tumoral
hacer un estudio comparando Watch and Wait con la administración de rituximab. El diseño inicial contemplaba una rama con únicamente 4 dosis y otra rama con 4 dosis, seguido de un mantenimiento durante 2 años. La rama de 4 dosis se cerró después de la publicación de los datos del ensayo PRIMA en vista de la ventaja que tenía el tratamiento de mantenimiento. Y lo que nos viene a decir este estudio, evidentemente, es que en aquellos pacientes que reciben rituximab en monoterapia, el tiempo hasta el siguiente tratamiento se retrasa. Pueden observar a ver si soy capaz de señalar, en una de las gráficas como a los 3 años la mitad de los pacientes que habían hecho Watch and Wait ya requieren tratamiento, frente a más del 80% de pacientes que reciben rituximab que no han recibido todavía un siguiente tratamiento sistémico. Vean también la ventaja que hay en supervivencia libre de progresión, y en base a eso, bueno, pues se puede cuestionar que Watch and Wait sea en la actualidad una opción a considerar. Sin embargo, y creo que en esta población de pacientes es enormemente importante, no hay diferencias en supervivencia global. Por lo tanto, Watch and Wait sigue siendo una opción válida para los pacientes con baja carga tumoral, pacientes asintomáticos, por lo cual esta opción, como les digo, de tratamiento sigue siendo una opción válida en la actualidad. ¿Sería una opción válida para todos los pacientes? Pues ahí viene una de nuestras primeras dificultades, tratar de identificar pacientes que sabemos que el periodo de tiempo hasta inicio de tratamiento va a ser muy corto. El trabajo que les mostraba anteriormente nos viene a indicar como aquellos pacientes con un FLIPI de alto riesgo, es decir, FLIPI con 3 a 5, pueden observar que al año la mitad de los pacientes ya han requerido tratamiento, y posiblemente en esa población de pacientes no sea recomendable esperar y ver, sino empezar un tratamiento. Ahora bien, ¿cuál sería el tratamiento que podríamos recomendar en esos pacientes? Vamos a revisar un estudio que la verdad es que este esquema yo lo utilizo bastante en mi práctica clínica. Es un trabajo bien conocido, publicado hace ya algunos años. Es el trabajo del grupo suizo, donde en una mezcla de pacientes previamente no tratados y pacientes en recaída, administraban 4 dosis de rituximab y posteriormente aleatorizaban el tratamiento a observación o a un tratamiento de mantenimiento con 1 dosis cada 2 meses hasta recibir un total de 8 dosis. Y lo que es interesante de este trabajo es que en el global de la población de pacientes con linfoma folicular pueden observar cómo hasta un 30% de pacientes están en remisión 8 años después, y si se analiza la población de pacientes tratados en primera línea que alcancen una respuesta completa o parcial a las 12 semanas, pueden observar cómo el 45% de los pacientes no han precisado tratamiento. Por lo tanto, un esquema con 4 dosis seguido de otras 4 dosis con una diferencia de un intervalo de 2 meses puede ser una opción terapéutica adecuada en aquellos pacientes en los que no queremos dejarles sin tratamiento y que tienen una baja carga tumoral y se encuentran asintomáticos. Estos datos han sido recientemente confirmados con un estudio del mismo grupo, en este caso en población de pacientes con necesidad de tratamiento, y pueden observar también como en este trabajo, aunque las diferencias en supervivencia global no son estadísticamente significativas, pero pueden observar la tendencia a que haya una ventaja también en supervivencia global en esta población de pacientes. Por lo tanto, en relación a la primera pregunta que nos hacíamos, si Watch and Wait sigue siendo una opción válida en la actualidad, en mi opinión, creo que sí. En aquellos pacientes con baja carga tumoral, pacientes asintomáticos, es algo que debemos seguir recomendando. Y nos podemos plantear utilizar rituximab en monoterapia, posiblemente con ese esquema que les comentaba del grupo suizo, en aquellos pacientes asintomáticos con una alta carga tumoral en la que, por diferentes motivos como comorbilidades o por fragilidad, por edad, no sean candidatos a inmunoquimioterapia, o en situaciones de pacientes asintomáticos con baja carga tumoral en los que o bien al paciente le genera una cierta ansiedad o bien una cierta intranquilidad en el médico que le trata, la opción de rituximab en monoterapia puede ser atractiva en esta población de pacientes. Es evidente que cuando se cumple una serie de criterios que todos conocemos, que todos manejamos y que podemos resumir aquí, son los criterios del grupo francés, los criterios del grupo británico, el paciente va a necesitar la administración del tratamiento. Y aquí ya sí que se abre un mundo de enormes controversias en el tratamiento del linfoma folicular. Está claro que la inmunoquimioterapia a día de hoy
es el estándar de tratamiento, y esto está avalado por 4 ensayos aleatorizados que nos demostraban que la adición de rituximab a diferentes esquemas de quimioterapia mejoraba tasas de respuesta, retrasaba la progresión de la enfermedad y tiene impacto directo sobre la supervivencia global de los pacientes. Ahora bien, lo que no tenemos respuesta a día de hoy es cuál es el esquema de quimioterapia que debemos utilizar en combinación con rituximab. Estos son un resumen que podemos hacer con los datos de los diferentes estudios publicados en la actualidad. Sabemos que, en comparación con RCVP, R-CHOP mejora la tasa de respuestas, retrasa la progresión de la enfermedad. En algún estudio ha demostrado también diferencias en supervivencia global. Sabemos que, comparado con esquemas con fludarabina, es menos tóxico. La fludarabina se asocia a mayor riesgo de complicaciones infecciosas y a mayor riesgo de segundas neoplasias. Tenemos datos de que la combinación R-bendamustine en primera línea es al menos tan eficaz y teóricamente con menor toxicidad, pero ninguno de los 3 ensayos aleatorizados, el ensayo del grupo alemán, el BRIGHT americano y el estudio italiano, el FOL05, ha demostrado ventajas en supervivencia global con ninguno de los esquemas de inmunoquimioterapia que podemos utilizar en nuestra práctica clínica habitual. Estos son datos también actualizados, muy recientes, de la última reunión de Lugano, es la actualización de la serie del grupo italiano, y pueden ver cómo la supervivencia global a los 8 años con los diferentes esquemas de inmunoquimioterapia se sitúa aproximadamente en 8 años. También la actualización de los datos del grupo alemán presentados en el último Congreso de la Sociedad de Oncología Americana pueden observar cómo tampoco demuestra diferencias en la supervivencia global cuando comparan R-bendamustine con la combinación R-CHOP. Sin embargo, la combinación de R-bendamustine está sustituyendo a R-CHOP en nuestra práctica clínica como el tratamiento de primera línea, y de hecho estos son datos ya tienen unos años, pero demuestra la tendencia actual, y es a la sustitución sistemática de R-bendamustine por R-CHOP en el tratamiento de primera línea de pacientes con linfoma folicular. ¿Por qué se está produciendo este cambio? Fundamentalmente por los datos del estudio alemán, por los datos del estudio STIL de Matthias Rummel, donde demostraba en su momento ventajas en supervivencia libre de progresión, y donde pueden observar también en la actualización reciente con un seguimiento de 10 años cómo retrasa o disminuye la necesidad de esquemas de rescate, puesto que está disminuyendo las recaídas de la enfermedad. Otro de los estudios que apoya el empleo de R-bendamustine como tratamiento de primera línea es el estudio americano, y este estudio conviene matizar algunas cosas. Y es que inicialmente es un estudio de no inferioridad, comparando las tasas de remisiones completas. En su momento se decía que no había diferencias en esas tasas de remisiones completas, y en la actualización reciente también presentada en ASCO lo que viene a decir es que hay ventajas en la supervivencia libre de progresión. Pero si observan, esa ventaja en supervivencia libre de progresión se produce fundamentalmente en aquellos pacientes con linfoma de células del manto, y pueden observar cómo no hay diferencias estadísticamente significativas ni en supervivencia libre de progresión, ni en supervivencia libre de evento, ni en supervivencia global en la población de pacientes con linfoma indolente. Y estamos hablando de que se meten en el mismo grupo RCVP y R-CHOP, cuando claramente está demostrado que RCVP obtiene unos resultados inferiores a los que se consiguen con R-CHOP. Esta es una comparación, evidentemente no tiene fines estadísticos, es únicamente una comparación visual de la progresión de la enfermedad con los diferentes esquemas de inmunoquimioterapia que tenemos en la actualidad. Y pueden observar cómo cuando empleamos RCVP aproximadamente la mitad de los pacientes nos progresan a los 3 años. Pueden observar cuando utilizamos R-CHOP en los diferentes ensayos, aproximadamente el riesgo de progresión a los 3 años se sitúa a un 30%, pero hay un dato llamativo, y es que en el estudio del grupo alemán, en el estudio STIL, en el estudio de Matthias Rummel, pueden observar cómo la progresión de la enfermedad con R-CHOP es claramente inferior incluso a RCVP, con lo cual hay que matizar en cierta forma los resultados que se obtienen por parte del grupo alemán. Y son datos interesantes también los que se obtienen cuando incorporamos el mantenimiento. Pueden observar cómo esa progresión a los 3 años, independientemente del esquema de quimioterapia que utilicemos, también se ve reducida, como posteriormente nos ha demostrado el ensayo, inicialmente el ensayo PRIMA, y posteriormente veremos en el ensayo Gallium.
Por lo tanto, después de un tratamiento de inducción, independientemente del esquema de inmunoquimioterapia que utilicemos, el mantenimiento ha demostrado ventajas en supervivencia libre de progresión. Y hay 2 ensayos aleatorizados que nos lo vienen a demostrar. El primero es bien conocido, es el ensayo PRIMA, es el estudio del grupo francés, publicado y después actualizado en AS. Y en ese mismo año nuestro grupo, el grupo GELTAMO, el grupo español de linfoma, presenta los datos del estudio ZAR. Este es un estudio de diseño muy sencillo. Todos los pacientes con linfoma folicular con criterios de tratamiento de acuerdo al grupo francés reciben 6 ciclos de R-CHOP y posteriormente los pacientes serán aleatorizados a recibir mantenimiento con rituximab, una dosis cada 2 meses durante 2 años, o recibir una única dosis de radioinmunoterapia, en este caso con ibritumumab piuxetan. Y pueden observar, y los datos son concordantes, de supervivencia libre de progresión a los 3 años, como en torno al 75% de los pacientes tienen esa ventaja en supervivencia libre de progresión comparado con observación o comparado con la radioinmunoterapia. Está discutido si realmente el tratamiento de mantenimiento en primera línea tiene ventajas de supervivencia global. Hay metaanálisis que demuestran que eso es así, a expensas fundamentalmente del tratamiento de mantenimiento de los pacientes en recaída, pero estos son datos relativamente recientes, evidentemente son datos retrospectivos, son datos de MD Anderson, comparando pacientes que reciben mantenimiento frente a pacientes que no lo reciben, y pueden observar también cómo hay una ventaja clara en cuanto a supervivencia global en aquellos pacientes que reciben también tratamiento de mantenimiento. Por lo tanto, en relación a esa segunda pregunta, y en mi opinión, mi estándar de tratamiento para los pacientes con linfoma folicular que requieren tratamiento y que no tienen ningún tipo de comorbilidad es R-CHOP. Comparado con RCVP, mejora el control de la enfermedad. Tenemos en estos pacientes menor necesidad de tratamiento de rescate y, evidentemente, menor toxicidad que si los comparamos con esquemas con fludarabina. Y en aquellos pacientes que responden, y aquí es importante valorar la calidad de la respuesta y la evaluación de la respuesta mediante PET-TAC, en aquellos pacientes que responden, el tratamiento de mantenimiento con rituximab representaría la mejor opción de tratamiento. Sin embargo, sabemos que hay un 20% de los pacientes tratados con R-CHOP, esos son datos del National Lymphocare Study, que demuestran que tienen una progresión precoz, una progresión en los 2 primeros años. Hay más trabajos que demuestran que esa proporción de pacientes se mantiene más o menos constante, en torno al 20%, y en esos pacientes pueden observar cómo claramente se ve comprometido su pronóstico. Pueden observar cómo a los 5 años la supervivencia global es del 50% frente al 95% de supervivencia global en aquellos pacientes que no han progresado de forma precoz. Ninguno de los índices pronósticos que utilizamos en nuestra práctica clínica son capaces de identificar a estos pacientes. Y en estos índices pronósticos se incluyen datos de elevada masa tumoral, como puede ser la LDH, como puede ser la infiltración de la médula ósea, el estadio avanzado. Incluso el MF7 FLIPI recoge alteraciones genéticas que afectan al microambiente y alteraciones epigenéticas. Pues bien, ninguno de estos índices pronósticos que utilizamos en nuestra práctica clínica, sobre todo el FLIPI o el FLIPI2, son capaces de identificar a estos pacientes de mal pronóstico. Por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas que nos ayuden a tratar de identificar a estos pacientes. Una de ellas es la PET. Y la PET, sabemos que cuando evaluamos la respuesta al final del tratamiento de inducción por PET, tiene indudable valor pronóstico. Y estos son los datos de un análisis conjunto de 3 ensayos clínicos en los que, analizado la respuesta al final del tratamiento por PET, pueden observar cómo aquellos pacientes que alcanzan una situación de respuesta con PET negativa tienen una clara ventaja en supervivencia libre de progresión e incluso supervivencia global comparado con aquellos pacientes que permanecen con un PET positivo al final del tratamiento de inducción. Evidentemente esto nos da la información, pero nos da información tarde. Lo lógico sería disponer de esa información en el momento del diagnóstico, y de lo que se ha tratado es de, mediante la PET y mediante
mediante el cálculo del volumen metabólico tumoral total, tratar de identificar a estos pacientes. Estos son datos recientemente publicados, son datos también de ese análisis conjunto de estos 3 ensayos clínicos en pacientes tratados con inmunoquimioterapia. Tiene el inconveniente de que es un análisis retrospectivo, pero identifica un punto de corte en cuanto a ese volumen metabólico tumoral que pues, podemos observar cómo identifica esas poblaciones de pacientes con peor pronóstico. También los pacientes con un FLIPI-2 de alto riesgo, podemos ver esa diferencia pronóstica en estos pacientes, y combinando estos dos índices, el volumen metabólico tumoral total y el FLIPI-2 de alto riesgo, es posible estratificar a los pacientes en diferentes grupos de riesgo. Lo que no sabemos en la actualidad es, una vez identificados estos pacientes, cuál es el mejor tratamiento que les tenemos que dar y si tenemos que hacer algún tipo de cambio en nuestra actitud terapéutica actual. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de mejorar nuestros resultados en primera línea, y como forma de mejorar nuestros resultados en primera línea, pues son algunas de las estrategias terapéuticas de las que disponemos en la actualidad, y nos vamos a centrar fundamentalmente en uno de los nuevos anticuerpos monoclonales que disponemos, que es obinutuzumab. Y obinutuzumab realmente no es un rituximab mejorado, este es un nuevo anticuerpo, y es un nuevo anticuerpo modificado en su capacidad de unión al epitope, al anti-CD20, y modificado en su fragmento FC, de modo que mediante ingeniería se ha eliminado una fucosa, y eso interviene directamente en los mecanismos de toxicidad derivados de esa fracción FC, reclutando a esas diferentes células efectoras, y pueden observar cómo esa modificación se traduce en una citotoxicidad dependiente de anticuerpo mayor y un mayor reclutamiento de neutrófilos y una mayor fagocitosis dependiente de anticuerpos. Por lo tanto, teóricamente, la actividad de este anticuerpo debe ser superior a la de rituximab. Así se ha demostrado en diferentes estudios, pacientes en recaída, y tenemos también datos de tratamiento en primera línea en pacientes con linfoma folicular. Este es el diseño del ensayo Gallium. El ensayo Gallium se presenta en sesión plenaria en el último Congreso Americano y se actualizan recientemente los resultados en Lugano y en la EJA de este año. Es un esquema de un diseño muy sencillo. Aquí pueden ver el diseño para linfoma folicular. Se incluían también pacientes con linfoma de zona marginal. Y en este caso, lo que era pacientes sin necesidad de tratamiento eran aleatorizados a recibir rituximab o obinutuzumab en combinación con CHOP, con CVP o con bendamustine. Los pacientes recibían 6 u 8 ciclos dependiendo del esquema, y en aquellos pacientes que alcanzaban respuestas, posteriormente eran aleatorizados a recibir el anticuerpo que les había correspondido en la pauta habitual de una dosis cada 2 meses durante 2 años. Pueden ver las características de la población. Evidentemente, esto es un ensayo aleatorizado, por lo tanto no hay diferencias en las características basales, pero indicarles que se trata de una población podríamos considerar alto riesgo. Pueden ver que la población de alto riesgo por FLIPI pues se aproxima al 40%, una proporción importante también tiene enfermedad voluminosa, y pueden observar cómo el intervalo de tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento realmente es corto, indicándonos una población de pacientes que claramente necesitan tratamiento. Esos son los datos que presentó Robert Marcus en la sesión plenaria del Congreso Americano. Pueden observar cómo la tasa de respuestas globales pues aproxima al 90%, con un 20% de respuestas completas. Estas respuestas están evaluadas por TAC, no por PET-TAC, y en la última reunión de Lugano se actualizan los resultados analizando las respuestas por PET-TAC, y pueden observar cómo la tasa de respuestas cuando utilizamos esquemas con bendamustine o cuando utilizamos esquemas con CHOP se superan el 60%, claramente superiores a las que se consiguen con RCVP. Igualmente, en cuanto a enfermedad mínima residual, también al final del tratamiento de inducción, pueden observar cómo, sobre todo cuando empleamos el esquema CHOP y cuando se emplea el esquema CVP, la adición de obinutuzumab mejora la calidad de esas respuestas. ¿En qué se traduce todo esto? Se traduce en una ventaja en supervivencia libre de progresión, con una reducción del riesgo del 30%, que la práctica viene a decir que si tienen en cuenta que la mediana de supervivencia libre de progresión en el ensayo PRIMA, por ejemplo, se sitúa en 6 años, esa reducción del riesgo del 30% supone incrementar en otros 3 años la reducción o la prolongación de esa supervivencia libre de progresión, con lo cual son datos que clínicamente son relevantes.
Evidentemente también, pues como pueden observar, hay diferencias con cada uno de los esquemas de quimioterapia en los que se ha utilizado, aunque no es un ensayo aleatorizado ni es un ensayo que esté diseñado para demostrar diferencias estadísticamente significativas entre cada uno de los regímenes de quimioterapia. Evidentemente, estamos hablando del linfoma folicular, no hay diferencias todavía en supervivencia global. Y en cuanto a la toxicidad, aparentemente vemos una mayor toxicidad en aquellos pacientes que reciben obinutuzumab, fundamentalmente a expensas de citopenias, fundamentalmente por reacciones infusionales, en la mayoría de los casos leves, o bien por infección. Si analizamos los datos en mayor profundidad, vemos que los efectos grados 3-5 lo vemos mayoritariamente en pacientes que reciben CHOP, mientras que los efectos adversos graves y los efectos grado 5 lo vemos fundamentalmente en aquellos pacientes que reciben bendamustina, tanto en combinación con rituximab como en combinación con obinutuzumab, y esos efectos adversos fatales, esa mortalidad, se debe fundamentalmente a segundas neoplasias y a complicaciones infecciosas cuando los pacientes han recibido bendamustina en cualquiera de las dos ramas de tratamiento. ¿Hacia dónde nos dirigimos en el tratamiento del linfoma folicular? Evidentemente vamos a disminuir o tratar de disminuir esa toxicidad y se están desarrollando esquemas libres de quimioterapia, y uno de ellos es la combinación bien conocida de rituximab con lenalidomida en base a los datos inicialmente publicados por el grupo de MD Anderson. Este es el diseño de la combinación utilizada en MD Anderson, desarrollada por Nathan Fowler, y la cual pues vean que con todas las críticas que tiene este trabajo en cuanto a que se trata de pacientes que en muchas ocasiones no tenían necesidad de tratamiento inmediato y después, bueno, pues al tratarse de un fase 2, pues pueden observar cómo las tasas de respuesta realmente son impresionantes y vemos una supervivencia libre de progresión a los 3 años en torno al 80%. Datos también recientes del grupo nórdico y del grupo suizo, presentados también en el último congreso americano, con un esquema de combinación de rituximab y lenalidomida, utilizando un esquema un poquito diferente, pueden observar también que puede ser relevante en el tratamiento de primera línea de pacientes con linfoma folicular. ¿Cuándo obtendremos la contestación definitiva si este tipo de esquemas va a sustituir a la inmunoquimioterapia? Cuando tengamos los datos de ensayos fase 3. Este es el diseño del ensayo Relevance, donde un esquema de combinación rituximab de lenalidomida se comparará con esquemas de inmunoquimioterapia convencional y nos dará la respuesta si realmente podemos sustituir los esquemas de inmunoquimioterapia por esquemas libres de quimioterapia convencional. En definitiva, en cuanto al tratamiento de primera línea de pacientes con linfoma folicular, en pacientes asintomáticos con baja carga tumoral, la opción de esperar y ver sigue siendo válida. En pacientes con necesidad de tratamiento, R-CHOP, en mi opinión, sigue siendo el estándar de tratamiento seguido por mantenimiento. Que obinutuzumab tiene un impacto claro en la progresión de la enfermedad y que posiblemente lo debamos incorporar al tratamiento de primera línea, y que solamente los resultados de ensayos en fase 3 nos demostrarán si esos esquemas libres de quimioterapia se incorporarán a nuestra práctica clínica habitual. Muchísimas gracias a todos por su atención.